Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo DC, Marvel, Superman, Spider-Man número 1, con guión de Mark Waid y arte de Jorge Jiménez. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza en la Nueva York de la Crossover Earth, la Tierra Crossover, que en Marvel se catalogó como Tierra 7642. Lo que pasa aquí sucede después del primer crossover entre Superman y Spider-Man de 1976. El Dr. Octopus se encuentra trabajando en su laboratorio. Le pregunta a una inteligencia artificial instalada en su teléfono llamada Discern, quien es considerado el mayor experto del mundo en ciberrobótica. La inteligencia responde que, según fuentes en línea, el Dr. William Magnus ocupa ese lugar, pero Octopus la interrumpe de inmediato, rechazando la respuesta. Después formula otra pregunta. Quiere saber quién es la principal autoridad en radiación. La inteligencia artificial comienza a responder que el Dr. Robert Bruce Banner es reconocido en ese campo, pero nuevamente es interrumpida antes de terminar. Dr. Octopus reacciona golpeando el dispositivo con uno de sus tentáculos y lo arroja contra la pared, dejando claro su desprecio por esa inteligencia artificial. Tras eso, afirma que el público puede temerle, llamarlo Dr. Octopus o considerarlo un criminal, pero no debería olvidar sus logros. Finalmente, le pregunta a Discern qué sería necesario para que miles de millones de personas comprendan su genio. Como comentario, William Magnus es el científico de DC que creó a los Metal Men, los hombres de metal. Robert Bruce Banner, si alguien no lo sabe aún, es el increíble Hulk. Una voz diferente le responde que podría comenzar de inmediato si abandona la autocompasión. Al mismo tiempo, sus tentáculos dejan de obedecerle y pasan a ser controlados por una fuerza externa, comenzando a ensamblar con rapidez una estructura mecánica frente a él. Las piezas se conectan entre sí, mientras la voz continúa, y le ofrece reconocimiento científico a una escala que va más allá de la Tierra, aclarando que para lograrlo necesitará su cooperación. Dr. Octopus, al notar que ha perdido el control de sus propios brazos, exige explicaciones. Reconoce que aquello no es una inteligencia artificial convencional, y pregunta qué está ocurriendo, cómo ha tomado control de sus tentáculos y quién está detrás de todo. La construcción termina de completarse y la entidad se presenta formalmente, diciéndole: «Puedes llamarme Brainiac». Nos movemos a Metrópolis. Clark Kent y Peter Parker llegan juntos a Star Labs, utilizando sus credenciales de prensa. Al entrar, Peter le agradece a Clark por haberlo llevado hasta allí, y bromea diciendo que su situación económica es tan precaria que alguien le robó la identidad, pero luego se la devolvió. Clark le responde que no es problema, y que la distancia desde Nueva York no es grande, añadiendo que, si la sospecha de Peter resulta correcta, quedarán a mano. Peter también menciona que, en caso de no ser así, al menos podrá tomar fotografías para vender, dejando claro que no está allí de manera oficial, sino investigando. Se presenta junto a Clark como parte de dos periodistas que buscan la verdad, pero Clark apenas reacciona y se mantiene en silencio mientras avanzan. Cuando Peter nota esa reacción, le pregunta si se debe a su comentario, pero Clark le responde que no es nada y le indica que lo siga. Como comentario, Star Labs es uno de los lugares más ligados a la ciencia en DC y, sobre todo, con Flash. Dentro de Star Labs se hace evidente el punto de entrada del atacante, con un gran agujero abierto en una de las paredes del edificio. Allí los recibe la doctora Clyburn, quien les indica que han llegado tarde y que los servicios de noticias ya informaron sobre el robo de material radiactivo. Clark agrega que ella dijo que el ataque fue cometido por una figura con fuerza inhumana, lo que podría tratarse de otro incidente común en la ciudad, pero señala que ella parece especialmente afectada por lo ocurrido. Luego le pide a Peter que examine el punto de entrada, mientras él continúa la conversación. Peter comienza a tomar fotografías del lugar. Clark le menciona que su declaración pública fue imprecisa y le pide que, fuera de registro, explique qué sucedió realmente. La doctora accede y revela que no solo se llevaron el material, sino también tecnología asociada, ya que estaban trabajando con Fast Neutron, neutrones rápidos. Antes de que termine la explicación, Peter interviene y describe que se trata de una forma de utilizar radiación para transmitir datos de manera más eficiente que el Wi-Fi, ya que la señal no puede ser bloqueada. Después pregunta por qué mantienen ese proyecto en secreto, si otros laboratorios también experimentan con lo mismo. La doctora responde que la diferencia está en el material utilizado. Mientras otros emplean californio,
ellos estaban trabajando con kriptonita. Ambos salen de Star Labs hacia las calles de Metrópolis. Una vez afuera, Clark le pide a Peter una conclusión clara sobre lo que encontró. Peter confirma que identificó marcas en el punto de entrada, describiéndolas como huellas de los tentáculos del Dr. Octopus, lo que establece que él es el responsable del robo y que ahora tiene en su poder kriptonita. Clark decide que debe encontrarlo antes de que ocurra algo más, pero Peter lo detiene y le indica que no debe ir solo. Ambos se dirigen a un callejón para actuar sin ser vistos. Clark se adelanta en la transformación, mientras Peter intenta alcanzarlo, pidiéndole que espere mientras termina de cambiarse. Pero Superman no es alguien célebre por esperar. Spider-Man lanza sus telarañas lo más rápido que puede. Luego vemos a Superman volando, mientras Spider-Man se balancea junto a él. Ambos avanzando sobre la ciudad en una magnífica página doble que presenta el título de la historia. Truth, Justice and Great Responsibility. Verdad, justicia y gran responsabilidad. Durante el trayecto, Spider-Man le comenta que duda que tenga la misma impaciencia cuando trabaja con Batman, mientras continúan moviéndose en dirección a su objetivo. Nos movemos al espacio, donde se muestra la nave de Brainiac orbitando la Tierra. Desde allí, Brainiac le explica a Dr. Octopus que ha sido envenenado por una inteligencia que, antes de ser exterminada, logró infectarlo con un virus mental. Su objetivo es deshacerse de ese virus, y para lograrlo, necesita transferirlo a cerebros humanos, a los que considera receptores adecuados. Dr. Octopus acepta el planteamiento y le indica que puede comenzar con el proceso de transferencia. Brainiac le pregunta si el laboratorio en la Tierra está listo y si el dispositivo necesario ya fue completado. Octopus responde que el trabajo está terminado desde hace horas, pero que ha estado analizando el potencial de la kriptonita, considerándola más que un simple arma. Explica que, en sus manos, ese material puede servir para crear una red neuronal capaz de transmitir información directamente a millones de cerebros humanos, utilizando la nave de Brainiac como satélite de enlace. A cambio de su cooperación, Brainiac le ofrece expandir su alcance más allá de la Tierra y llevar su nombre a múltiples mundos. Octopus acepta la propuesta. Le parece genial la idea de abandonar el planeta. Nos movemos de vuelta a Metrópolis. Superman y Spider-Man se encuentran sobre la ciudad mientras el primero utiliza su supervisión para intentar localizar a Dr. Octopus. Spider-Man le pregunta si ha encontrado algo, y Superman responde que no, considerando la posibilidad de que haya regresado a Nueva York. En ese momento, se ve afectado de forma repentina y comienza a perder estabilidad en el aire. Spider-Man reacciona de inmediato, lo alcanza y lo sujeta antes de que caiga, llevándolo hasta la azotea del Daily Planet. Una vez allí, le pregunta si se encuentra bien. Superman confirma que no, y explica que Dr. Octopus está en la ciudad y que la kriptonita también está presente. Agrega que puede percibirla en el ambiente, mezclada con otro elemento que la vuelve más compleja de detectar, pero igualmente dolorosa. Ambos llegan a la misma conclusión al mismo tiempo. Se trata de neutrones rápidos. Spider-Man deduce que Dr. Octopus está utilizando esa combinación para transmitir una señal basada en radiación K, lo que le permite emitir información de forma constante. Luego se pregunta por qué el ataque estaría dirigido a Superman, pero este aclara que el objetivo no es él. En ese momento, se escuchan ruidos de impacto en la ciudad, y ambos detectan la causa. Un camión fuera de control avanza a toda velocidad por la calle, atravesando el tráfico. Al mismo tiempo, el conductor y varios civiles muestran signos de dolor intenso, mientras repiten secuencias numéricas sin sentido. Superman y Spider-Man reaccionan de inmediato. Superman intercepta el camión para detener su avance antes de que cause más daños, mientras Spider-Man se encarga de asistir a los civiles afectados y apartarlos del peligro. Después de contener esa situación, ambos observan que el problema no es aislado. Varias personas en la ciudad continúan mostrando los mismos síntomas: dolor intenso e incapacidad de actuar, limitándose a repetir secuencias numéricas sin control. Spider-Man deduce que todos los afectados se encuentran dentro del rango de transmisión de la señal y comienza a notar que él mismo está siendo influenciado, repitiendo números de forma involuntaria. Superman también siente el efecto, pero logra mantenerse consciente y le indica que se concentre para resistir. Spider-Man consigue sobreponerse y concluye que Dr. Octopus está utilizando la radiación K combinada con los neutrones rápidos para introducir una sobrecarga de datos directamente en los cerebros de las personas. Superman utiliza su visión para analizar la ciudad y confirma que el fenómeno se está extendiendo por toda Metrópolis.
Ambos continúan desplazándose por la ciudad mientras intentan contener la situación. Spider-Man cuestiona lo que Dr. Octopus ha hecho esta vez, señalando que no comprende por qué está usando esos datos como arma. Mientras habla, nota que Superman no se encuentra en óptimo estado. Superman explica que, aunque la kriptonita no está concentrada en un solo punto, su presencia constante en el ambiente lo debilita cada vez más a medida que permanece en la ciudad. Spider-Man admite que él también tiene dificultades para concentrarse debido a la señal, por lo que insiste en que deben encontrar la fuente de la radiación cuanto antes. Finalmente, le pregunta a Superman si aún puede utilizar su visión para localizarla, y este responde que cree que todavía es capaz de hacerlo. En ese momento, Superman detecta una nueva emergencia y señala la presencia de un incendio en un edificio de apartamentos. Identifica que hay 3 personas atrapadas en el interior y que no hay equipos de rescate disponibles porque los bomberos también han sido afectados. Sin detenerse, se dirige hacia el lugar junto a Spider-Man. Antes de entrar, Spider-Man le advierte que su estado es inestable y que, a diferencia de él, no tiene forma de anticipar un derrumbe, además de que podría resultar herido por el fuego. Superman responde que va a entrar de todos modos, pero acepta una medida adicional de protección. Lo que vemos después vale más que 100 chistes de Peter. Spider-Man utilizó su telaraña para cubrir completamente a Superman, creando una capa aislante, aunque más parece una supermomia. Supongo que eso hace que el fuego no lo afecte de manera directa y puede así ahorrar energía. Con esa protección, Superman entra en el edificio envuelto en llamas y alcanza a uno de los civiles atrapados, indicándole que lo siga. Al mismo tiempo, Spider-Man se encarga de guiar a otros fuera del edificio. Durante el rescate, el sentido arácnido de Spider-Man se activa cuando una viga comienza a caer. Pero antes de que lo alcance, Superman la desvía con su aliento gélido. Tras salir del edificio, Superman confirma que lograron evacuar a todos los que estaban dentro. Spider-Man señala que la situación en la ciudad continúa agravándose, indicando que hay más personas sufriendo convulsiones y que necesitan atención inmediata. Sin embargo, al revisar a 2 de los afectados, Superman comprueba que ya no tienen pulso y concluye que el fenómeno no solo incapacita, sino que también resulta letal. Mientras hablan, Superman también comienza a verse afectado por la interferencia. Spider-Man continúa mostrando dificultades para mantenerse estable. Spider-Man deduce que esto no encaja con el comportamiento habitual de Octopus y plantea la posibilidad de que tenga un aliado, especialmente alguien relacionado con el uso de datos a gran escala. En ese momento, Superman identifica al responsable y localiza la fuente de la transmisión, un dispositivo ubicado en un laboratorio a 3 calles de distancia. Le indica a Spider-Man que vaya a detener a Dr. Octopus, mientras él se encargará del otro implicado. Ambos se preparan para separarse, y cuando Spider-Man le pregunta cómo planea alejarse del alcance de la kriptonita, Superman responde que la única dirección posible es hacia arriba. Superman asciende rápidamente hasta salir de la atmósfera terrestre y se dirige directamente hacia la nave de Brainiac. Sin detenerse, atraviesa la estructura y entra en su interior, gritando su nombre. Sin embargo, al mirar al frente, no encuentra a Brainiac, sino a Dr. Octopus esperándolo. Otto le indica que no era necesario irrumpir de esa forma, y que había anticipado su llegada. Ahí vemos que sus tentáculos han sido modificados con kriptonita, lo que comienza a afectar de inmediato a Superman, debilitándolo en cuanto se aproxima. Nos movemos al laboratorio de Dr. Octopus en Metrópolis. Brainiac permanece junto al dispositivo que está transmitiendo la señal e intenta comunicarse con Octavius tras detectar una brecha en la nave, pero se detiene al notar la presencia de Spider-Man, que ya ha llegado al lugar. Spider-Man le exige saber quién es y dónde está Dr. Octopus. Brainiac responde que se encuentra en su nave y se presenta como Brainiac, indicando que eso es todo lo que necesita saber. Spider-Man lo acusa de estar causando la muerte de personas, pero Brainiac lo niega y explica: No, solo me estoy purgando de un virus. No es mi culpa que el cerebro humano parezca incapaz de contener datos corruptos de forma segura. Spider-Man rechaza esa justificación y señala que las personas no son desechables, por lo que decide intervenir directamente e intenta desactivar la máquina. Pero antes de lograrlo, Brainiac lo intercepta y lo golpea, impidiéndole acercarse al dispositivo. La acción se divide entre ambos enfrentamientos. En la nave, Superman intenta resistir mientras Dr. Octopus lo ataca con sus tentáculos impregnados de kriptonita, mientras le explica que tomó precauciones adicionales en ausencia de Brainiac. Reconoce que no pudo perfeccionar completamente la síntesis del material
pero considera que es suficiente para acabar con él. Superman, debilitado, insiste en que lo que está ocurriendo implica la muerte de miles de personas y trata de hacerlo reconsiderar, afirmando que no es igual que Brainiac. Dr. Octopus le responde que no lo conoce. Al mismo tiempo, en el laboratorio, Brainiac continúa atacando a Spider-Man y le indica que puede calcular cada uno de sus movimientos, asegurando que no tiene posibilidad de vencerlo. Spider-Man logra esquivar uno de los ataques y provoca que Brainiac impacte contra la estructura del lugar. De nuevo en la nave, Superman reúne fuerzas para contraatacar y logra golpear a Dr. Octopus, recordándole quién era antes del accidente que lo transformó. Menciona que fue reconocido como un científico brillante, incluso comparado con Einstein en un artículo escrito por Clark Kent. La referencia detiene momentáneamente a Otto, quien, con la boca sangrando, le pregunta: ¿Tú recuerdas eso? El enfrentamiento en el laboratorio continúa. Spider-Man logra conectar un golpe directo contra Brainiac y le dice: El sentido arácnido le gana a las matemáticas. ¡Ñaña! Brainiac reconoce la eficacia de sus reflejos e intenta contraatacar, pero Spider-Man mantiene la presión y continúa esquivando, mientras agrega: Ya sabes lo que dicen. With great power comes great responsibility. Un gran poder conlleva una gran capacidad de respuesta. Spider-Man mantiene la distancia y trata de provocarlo para que ataque directamente, y le pregunta si se ha rendido. Brainiac responde que no, y le revela que está calculando los puntos estructurales del edificio y la fuerza necesaria para hacer que se venga abajo. A continuación, ejecuta un ataque dirigido contra las columnas de soporte, provocando daños críticos en la estructura. El edificio comienza a colapsar sobre Spider-Man, que queda atrapado bajo los escombros, mientras Brainiac anuncia que ha cumplido su objetivo y transfiere su conciencia a otro lugar, dejando atrás ese cuerpo inerte en el laboratorio. Si aprecias lo que hacemos en DC Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Alessandro Bustamante, 9848. Volvemos a la nave. Superman continúa enfrentándose a Dr. Octopus, mientras intenta hacerlo entrar en razón, insistiendo en que aún pueden detener lo que han iniciado. Sin embargo, la situación cambia cuando detecta que la energía del sistema comienza a fallar. El brusco movimiento hace que Otto se estrelle contra el suelo, noqueándolo. Superman intenta comunicarse con Spider-Man y le pide que desactive el dispositivo de inmediato. Desde el laboratorio, Spider-Man responde que se encuentra atrapado bajo los escombros tras el colapso del edificio. Superman le explica que Brainiac ha alterado la trayectoria de la nave y que ésta se dirige hacia Metrópolis, añadiendo que no será capaz de detenerla mientras siga expuesto a la kriptonita. Spider-Man intenta responder a la urgencia y se prepara para usar su telaraña, pero al hacerlo descubre que se ha quedado sin fluido. La situación lo deja inmovilizado bajo los restos del edificio, a punto de perder el conocimiento. A pesar de la situación, Superman continúa intentando sostener la nave en su descenso, mientras se debilita cada vez más. A través de la comunicación, le dice a Spider-Man: You can do it, Barry. Perdón. You can do it, Peter. Puedes hacerlo, Peter. Creo en ti. Bajo los escombros, Spider-Man comienza a reaccionar y recuerda que no es la primera vez que queda atrapado en una situación similar. Como comentario, Spider-Man fue aplastado por un edificio en The Amazing Spider-Man, número 326 de 1989, donde quedó sepultado bajo el techo derrumbado del Daily Bugle después del ataque de Graviton. A pesar del agotamiento y la presión, decide hacer un esfuerzo para liberarse. Mientras tanto, Superman está al límite. La nave está a punto de estrellarse contra la ciudad. Finalmente, Spider-Man reúne toda su fuerza y comienza a empujar los restos que lo mantienen atrapado, resistiendo el dolor y la fatiga. Ambos continúan haciendo fuerza, cada uno por su lado, hasta que Spider-Man finalmente logra liberarse, empujando los restos que lo mantenían atrapado. Sin detenerse, se dirige al dispositivo y consigue desactivarlo, cortando de inmediato la emisión de la señal y la radiación que se estaba propagando por la ciudad. Con la kriptonita fuera de la señal, Superman recupera la fuerza suficiente para contener la nave en pleno descenso y evitar que impacte contra Metrópolis. A través del comunicador, confirma que la situación está bajo control. Spider-Man, aún recuperándose del esfuerzo, le responde para asegurarse de que no habrá una explosión, y Superman le confirma que no ocurrirá. Tras esto, Spider-Man cae al suelo, agotado.
Nos movemos a un tiempo después. En el Daily Planet, Peter entrega las fotografías que tomó durante el incidente. Perry White revisa el material y le indica que es un trabajo de alto nivel, digno de ir en la portada, y ordena que se procese su pago. También le dice que será bien recibido en el periódico en el futuro, y que podría enseñarle algunas cosas a Jimmy Olsen. Mientras salen de la oficina, Peter observa el cheque y reacciona al ver la cantidad. Clark, en cambio, permanece en silencio, lo que lleva a Peter a preguntarle qué le ocurre. Clark entonces le cuestiona por qué durante años ha vendido fotos de Spider-Man a J. Jonah Jameson, sabiendo que eran utilizadas para difundir información negativa sobre él. Peter responde: 2 puntos. Primero, la única persona a la que perjudicaba era a mí. Esa también es la verdad. Segundo, no te has percatado de un detalle crucial. Todo ese tiempo, Jameson no tenía idea de que estaba pagando para que Spider-Man fuera a la universidad. Clark reconoce el punto con una sonrisa. Como comentario, J. Jonah Jameson es el editor más famoso de Spider-Man y cabeza del Daily Bugle. Perry White es el editor del Daily Planet y jefe de Clark, Lois y Jimmy Olsen. Ya fuera de la oficina, Peter comenta que debe ser diferente, actuar en un lugar donde la gente confía en su héroe. Clark le responde que el sentimiento es mutuo y que eso ayuda. A continuación, Clark comienza a transformarse en Superman y le ofrece llevarlo de regreso. Peter responde mientras también se cambia, señalando que su actitud explica por qué su tía está enamorada de él. Clark le pide que no mencione eso a Lois. Antes de partir, Peter le pide que no vaya tan rápido y sugiere recorrer la ciudad primero. Entonces lanza una telaraña y se sujeta al pie de Superman, mientras este se eleva. Clark acepta la idea y le dice: parece lo mínimo que puedo hacer. Empezamos por el Museo de Superman. «Me estás volviendo loco», le responde Spider-Man, mientras continúan avanzando juntos por la ciudad. Y se nos cuenta que ese es el final de la historia. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número se siente como un cruce muy bien entendido de ambos mundos. Tiene esa energía clásica de aventura, pero al mismo tiempo mantiene a los personajes muy fieles a lo que son. Siento que lo que más me gusta es cómo el conflicto principal no es solo detener a Brainiac o Doctor Octopus, sino que va más por el lado de ver a ambos superhéroes rescatando a los inocentes. Incluso, comparándolo un poco, siento que funciona mejor el crossover entre Batman y Deadpool. Aquí la lectura se siente más fluida, más amena, más disfrutable de principio a fin. Y sobre los villanos, Doctor Octopus repite, esta vez acompañado por Brainiac, cuya presencia lo eleva todo. Pero aquí Otto no se siente completamente perdido, todavía hay algo de él ahí, especialmente en ese momento cuando duda frente a Superman. Él solo quiere ser reconocido como el genio que es. Brainiac, por el contrario, es un ser de maldad pura. También hay un detalle secundario que me llamó mucho la atención. Toda la idea de usar la kriptonita como medio de transmisión de datos. Es peculiar, pero encaja sorprendentemente bien en este tipo de historia. Un uso más para la kriptonita. Como comentario dentro de mi comentario, el primer crossover de Spider-Man y Superman fue Superman vs. The Amazing Spider-Man, The Battle of the Century, la batalla del siglo, de 1976, donde todo arranca con un malentendido provocado por Lex Luthor y Doctor Octopus, haciendo que ambos héroes se enfrentaran antes de unir fuerzas. Al final, dejan atrás ese choque inicial, rescatan a Lois Lane y Mary Jane, derrotan el plan de los villanos y se separan con ese respeto mutuo tan clásico de los crossovers. Por ello, aquí la dinámica entre Superman y Spider-Man es, sinceramente, lo que sostiene todo. Se complementan perfecto, uno más directo, el otro improvisando, pero ambos con esa necesidad de ayudar pase lo que pase. Pero también vemos el otro aspecto, Spider-Man serio y Superman haciendo bromas. Finalmente, les cuento que este número no viene solo, o sea, hay más historias dentro de este especial. Por ejemplo, vemos cosas como Superboy Prime con Spider-Man 2099, Jonathan Kent con Ben Parker, incluso un cruce entre Power Girl y The Punisher, que suena rarísimo, pero interesante al mismo tiempo. Siento que hay bastante material aquí para explotar. Si les llama la atención alguna de estas otras historias, díganmelo, porque me gustaría traerlas al canal, pero dependerá de cuánto interés haya entre ustedes. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.